Imagínate que nosotros podamos poder levantar este capital, más allá de levantárselo a Cachea, levantárselo a Venezuela, que esta sea la ronda de Venture Capital más grande que se ha dado en nuestro país. Pedro Vallenilla es fundador y CEO de Cachea, la app de crédito y comercio más usada de Venezuela, con más de 11 millones de usuarios. Hoy Cachea factura $300 millones al año y acaba de anunciar una ronda de inversión histórica para su país por 100 millones. Anunciamos en este gran monto de $100 millones. Justo después sucede el terremoto y automáticamente estuvimos en capacidad de condonar mucho los fees de reactivación de nuestros usuarios. ¿Te imaginas más a Cachea como un banco, como un mercado libre que combina comercio con fintech? Yo me imagino Cachea siendo Cachea. Cachea no es Kaspi, Cachea no es Nubank. Hoy Pedro volvió al podcast a contarnos por qué se mudó de vuelta a Venezuela, cómo convenció a fondos extranjeros de invertir en su país y por qué está convencido de que hoy Venezuela es el mejor lugar del mundo para construir una empresa gigantesca. ¿Qué te hizo doblar la apuesta en Venezuela? ¿Qué pasa si no solamente se expande el Producto Interno Bruto? ¿Qué pasa no solamente si podemos construir un negocio de $10.000 millones de revenue que tenía Nubank hasta hace unos meses? Acabas de hacer un mega anuncio de una ronda súper importante para Cachea, para Venezuela, pero quiero empezar con un poco de perspectiva, porque hace un año cuando hablamos, me contaste la historia de lo difícil que fue empezar Cachea en un inicio, ¿no? O sea, varios intentos fallidos y pivoteando el modelo, muy poco capital, ¿no? Difícil levantar capital, ¿no? Venezuela como un país o un mercado al que muchos inversionistas ni querían mirar. Y hoy, de pronto, ¿no? Hoy, desde entonces, has levantado $100 millones, ha cambiado mucho el país, obviamente salió el presidente y Venezuela acaba de pasar por un terremoto también bastante pues, devastador, triste. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has vivido personalmente estos meses? Nada, tal cual. Yo creo que si hay algo que es durísimo, es el desastre natural que acaba de pasar en Venezuela. Los dos terremotos nos han sacudido como país. Todavía a veces nos cuesta un poco tratar de entender de que tenemos que echar para adelante, que tenemos que construir. Todavía estamos tratando de remover los escombros. Lo que acabamos de vivir como país creo que nos deja una cicatriz, pero también nos obliga a tener una conversación sobre lo que sigue, sobre la reconstrucción, sobre el país que queremos construir a partir de ahora. Y hoy más que nunca es relevante una apuesta por Venezuela. Hoy más que nunca es relevante la conversación sobre la reconstrucción. Hoy más que nunca, por más de que este proceso nos duela, y todavía creo que en general los venezolanos estamos en un proceso de shock, hoy más que nunca tenemos que pensar en el mañana y nada, es como una combinación de sentimientos, de dolor, de esperanza, pero bueno, nada, hay de todo un poco ahí. Mientras Cachea cerraba esta ronda súper importante, pues Venezuela vive esta tragedia, ¿no? O sea, como que es un momento raro donde, me imagino, por un lado quiere celebrar, por otro lado es difícil celebrar. ¿Cómo lo procesaste? Bueno, tú mejor que nadie sabes que y lo conversamos la última vez. Nada, un poco Cachea estaba paseando por el mundo tratando de contar su historia, tratando de contar la oportunidad que existía dentro de Venezuela, el tipo de compañía que se podía construir en Venezuela. Y este año, después de haber solamente levantado $2 millones, pasamos de cerrar una serie A y automáticamente entrar en una serie B, que es lo que anunciamos en este gran monto de $100 millones, iniciando una ronda de $40 millones y después una de 60. Y nada, esto se cierra justo en junio y te podrás imaginar lo que para nosotros representaba poder comunicar esta historia. Ujú, ujú, Y justo después, cuando estamos planificando, estamos ujú. estableciendo las fechas, sucede el terremoto. Y obviamente creo que en el momento que se nos mueve el piso, todo vuelve a entrar en perspectiva, ¿no? Todo vuelve a entrar en qué sigue ahorita, cómo se hace esto. Ujú, Pero por el otro lado, más bien nos encontrábamos en una posición privilegiada, ya habiendo cerrado la ronda no anunciado, de decir, ahora más que nunca, la suerte y la oportunidad que tenemos de estar ya enfocados para construir en Venezuela y cómo vamos a hacer uso de este capital. ujú. Y automáticamente estuvimos en capacidad de poder condonar mucho los fees de reactivación de nuestros usuarios, de poder adelantarle mucho capital a nuestros comercios afectados, de poder lanzar Venezuela Creo en Ti, que es tratar de ampliar los beneficios para que esa reconstrucción
que pueda impactar a los más de 11 millones de usuarios a través de nuestra red de 40.000 comercios. Y solamente movernos hacia allá fue lo que el capital habilita. Lo que Ujú. nunca estuvo disponible para Cachea en el momento que estuvo, Mm, pasó el wow. terremoto, Claro. empezamos a vivir por eso y nos permitió tener una conversación con nuestra junta, con nuestros nuevos inversionistas, que lo que dijeron fue, para eso es el capital, para eso lo estábamos levantando y ahora más que nunca nada, apostemos por Venezuela, porque en este momento es que Venezuela necesita Cachea y fue una combinación de una sensación de entender que la celebración iba a ser distinta, pero no era una celebración de sentirnos en la capacidad, no solamente Sí. con las ganas, sino en la capacidad de poder ayudar. Sí, literal cerrabas la ronda unos meses después y no hubieras podido hacer todas esas pues, medidas que hicieron que estoy seguro que la mayoría de empresas en esa situación tienen que proteger caja y hacer todo lo contrario a lo que hicieron ustedes. Y ahí es donde me cuesta creer que hay un papá Dios no intercede. Porque esto sucede en el momento que sucede. Y creo que lo hablamos. Como creyente, para mí es, papá Dios sabrá por qué nos colocan en el momento que, y ahora qué nos toca como compañía y cómo podemos acompañar al país. Cachea no es tu primera empresa, es la tercera o cuarta. Y en la entrevista pasada nos contabas que las primeras no le fue tan bien y que en algún momento tu esposa tuvo que decirte, Pedro, ya no más, esta es la última. ¿Cómo fue su conversación después de cerrar estas rondas? Yo a Jessica le tengo que agradecer muchas cosas y ella, yo creo que además tiene como un superpoder, como que ni cuando estábamos en los lows, más allá de decirme, o sea, de tratar de enderezarme, ni se venía abajo, ni ahorita a través de esta ronda se va muy arriba y yo creo que ella y los chicos y los niños en casa, de alguna manera como que te devuelven a lo que es. Pedro me preguntaba el otro día por qué es que hay una valla amarilla de cachea en Nueva York, ¿no? Es como la mamá trataba de explicarle y para ellos esto es como, ¿sabe? Y creo que eso, si yo hay algo que le agradezco a Jess, es que me aterriza, no se eleva demasiado con esta noticia, más bien me trae vuelta un poco a tierra y se lo agradezco porque siempre, nada, al final uno siempre soñó el día de, imagínate que nosotros podamos poder levantar este capital, más allá de levantárselo a Cachea, levantárselo a Venezuela, que Ujú. esta sea la ronda de Venture Capital, de capital de riesgo más grande que se ha dado en nuestro país, era un sueño. Y yo tengo que agradecerle demasiado a Jessica, que un poco te aterriza, que me dice, ¿sabes? Que le quita un poco de importancia y más bien creo que eso me centra y me permite seguir haciendo lo que tengo que hacer, sin que estos highs sean demasiado highs. Ni que los lows sean tan lows. Totalmente, totalmente. Hablando de la ronda, durante años, la razón por la que muchos inversionistas no te tomaban la reunión era justamente por Venezuela. Hasta el 3 de enero, donde pues cambió mucho en Venezuela, y sé que ese mismo día te empezaron a llegar llamadas y correos de muchos inversionistas, ¿no? Cuando pasa de que nadie te reciba, que todos quieran hablar contigo, ¿qué cambia en ti por dentro? Creo que el 2022 y sin duda los primeros años fueron con los más difíciles, ¿no? Pero cuando cachea, y lo hablábamos en el podcast anterior, Ujú. en tu entrevista anterior, cuando cachea pasó los 120 millones de run rate. Inclusive antes de esta ronda ya nosotros haber superado los 300 millones Ujú. de revenue run rate. Esas ya los resultados, el impacto, hacía que las conversaciones se dieran, ¿ok? No es algo del 3 de enero, ¿ok? Yep. Ya se estaban dando las conversaciones, ya se Yep. estaba viendo el impacto, ya se podía leer, ¿verdad? Sobre lo que estaba haciendo Cachea en Venezuela. Pero lo que yo sí creo que cambió, ¿ok? Es que Cachea estaba contando y yendo al mundo a contar la historia de Venezuela. Nunca había tenido la oportunidad de contar la historia de Venezuela en Venezuela. Y creo que Mm, eso es lo que realmente cambió. Es haber llevado a decenas de personas, decenas de mm, inversionistas a vivir Venezuela, a caminar las calles de Venezuela, a interactuar con el venezolano, no solamente usando Cachea y viendo Cachea y viendo el amarillo por todos lados, pero principalmente entendiendo el país y sí. logrando esa sensibilidad
creo que si hay algo que ha cambiado, o inclusive puede ser que ha cambiado dentro de nuestra estrategia, fue, ya yo no te quiero hablar de Venezuela en San Francisco, ya yo no te quiero hablar de Venezuela en Nueva York, en Londres, en Miami, en Sao Paulo, en Buenos Aires. Te quiero hablar de Venezuela en Venezuela. Creo que esa convicción de cuando los inversionistas dijeron, ok, voy, me acerco, quiero conocer, quiero estar ahí, quiero entender qué es lo que está pasando en Venezuela, algo que era realmente hasta contrario, Ujú. contraintuitivo, se convirtió en evidente y sin duda creo que eso fue para mí lo que cambió, es parar de contar la historia de Venezuela en el mundo y contarla en la calle de Caracas y en las distintas ciudades de nuestro país, lo que terminó generando esa convicción. ¿Y eso fue un cambio en tu estrategia o de pronto, o sea, muchos más inversionistas dijeron, ¿sabes qué? Vamos, tengo curiosidad de ir a verlo. Creo que hay una combinación de las dos, de sentirse como yo estoy en una ciudad que quiero conocer, ya para nosotros era algo que queríamos hacer, nosotros siempre hemos hecho un esfuerzo muy grande son casi 12, que ya son 15 nacionalidades, estamos distribuidos en 12 países, pero siempre hemos hecho un esfuerzo muy grande de que el extranjero vaya a Venezuela, ¿ok? De Ujú. que nuestro equipo extranjero vaya a Venezuela. Pero dijimos, bueno, pero si esto ha sido cierto con las personas que trabajan con nosotros y nuestro equipo, ¿por qué no hacemos esto cierto también con quienes quieren invertir en Caché? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no los invitamos y les generamos las comodidades las condiciones, perdón, para que tengan la oportunidad? Y yo creo que esas dos cosas respondían dos. Es, uno, la convicción, ¿ok? Ya habían un par de inversionistas que habían tomado la iniciativa de ir y nos damos cuenta que eso había funcionado, ¿ok? Ya. Y también nosotros podíamos quitar un poco el ruido de quién realmente nos está tomando una reunión porque qué intriga esta compañía de $300 millones de revenue run rate en Venezuela, que arrancó con 2 millones, y quienes realmente están diciendo, uy, a mí esta compañía me la creo, quiero apostar y quiero entender realmente si yo quiero tomar o no hacer esta inversión. Y nada, fue yo creo que algo que nos cambió, algo que agradezco demasiado y hoy, nada, nuestra invitación es, queremos que nos acompañen y que estén en Venezuela. Quiero hablar de esa convicción y es que cuando la vez pasada que hablamos, parte de los siguientes pasos de expansión de Cachea era una posible expansión a otros países. Creo que hablamos incluso de Centroamérica como una posible región, pero desde entonces pasó lo contrario. ¿No? Te he escuchado hablar más de vamos a double down, ¿no? De ir como all in, ¿no? En términos de póker en Venezuela. De hecho, cuando íbamos a grabar hace unos meses, ¿no? En San Francisco, y me dijiste, oye, cambiaron mis planes, ya no voy a viajar, me estoy mudando a Venezuela. ¿Qué te hizo doblar la apuesta en Venezuela? O sea, Primero, 100% creo que hay algo y un poco venía muy de la mano y yo creo que es lo que se siente cuando estás en Caracas, es, se percibe el propósito de por qué hacemos lo que hacemos, ¿ok? Y de por qué estamos construyendo para Venezuela. Y sin duda, si hay algo que en Cachea hemos hecho bien, es tener esa convicción de por qué construimos y para quién construimos. Y por mucho tiempo, Enzo, yo creo que a veces como emprendedor, ¿no? En países pequeños o economías que no teníamos esa convicción bueno, ¿será que aquí se puede realmente poder construir una compañía? Y después ahí entonces tenemos una discusión de mercado. Y empiezas a ver los fundamentals y tú dices, ya va, Venezuela es el país de las mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela es un país que está tomando una actitud distinta, ¿verdad?, a cómo quiere volver a entrar a los mercados y quiere apostarle. Entonces, sí, Venezuela es el país que puede regresar a donde estaba, que casi fue una economía de $500 billion. Si hoy en día el acceso al crédito, que es un 3% del Producto Interno Bruto contra la media latinoamericana alrededor del 30%, ¿qué pasa si podemos crecer? Si no solamente se expande el Producto Interno Bruto, ¿qué pasa no solamente si nosotros podemos llegar a la media de Latinoamérica en función de lo que es la penetración de la cartera de crédito contra el Producto Interno Bruto? Es imposible pensar de que nosotros podemos construir un negocio de $10.000 millones de revenue, que es el revenue que tenía Nubank potencialmente hasta hace unos meses, hasta el año pasado, en Venezuela. Entonces, propósito más convicción en un mercado
de que se puede construir una compañía de 10.000 millones de dólares en Venezuela de revenue, dije, aquí no hay otra manera y hay otro lugar de que existe un mejor país en el mundo, ¿ok? Para poder construir que para Venezuela. Y eso hoy, la convicción de parte de Cachea es que podemos construir ese tipo de negocio. De que en Venezuela vamos a estar hablando durante el siglo XXI del mayor evento económico y el mayor milagro económico del planeta, creo que se va a dar en Venezuela. ¿Ok? Y creo que no existe otro país con esa asimetría de dónde está, a dónde puede ir y cómo puede crecer que en Venezuela. Y esa es la apuesta que nosotros estamos tomando y por la cual estamos dispuestos a ponerle el pecho, mudarnos y poder tratar de construir la compañía de mayor impacto que ha tenido nuestro país y que va a tener nuestro país en el siglo XXI. Y casi que ese es nuestro primer OKR. Tratar de construir la compañía de mayor impacto de Venezuela en el siglo XXI y eso no es una misión de años, es una misión y una convicción de décadas. Me encanta esta convicción y lo creo bonito o interesante de tu experiencia levantando capital es que no has tenido que vender solo cash, sino has tenido que vender una visión, ¿no?, sobre el país, o sea, un futuro, ¿no?, sobre Venezuela. Y nos estabas contando de pues, estas experiencias de inversionistas viajando a Venezuela a ver el país en persona, ¿no?, pues caminar las calles de Caracas. Y me parece interesante porque pues, hay muchos prejuicios, ¿no?, también acerca de qué es Venezuela. Uno puede, ¿no?, o sea, uno puede leer 1000 noticias y llevarse una imagen que a lo mejor no necesariamente representa, y luego hay un lag entre la realidad y lo que realmente está pasando. Y a mí me pasa, por ejemplo, andando con mis amigos venezolanos aquí en San Francisco, que luego me cuentan cómo están cambiando las cosas, y pues digo, mira, no sabía eso, ¿no?, porque no lo leí, pues pasaron, porque no necesariamente todos los periodistas, digamos, del mundo están reportando Venezuela al día a día, ¿no? Por eso, por cierto, te tengo que invitar a ti también a Venezuela. En ese contexto, ¿cómo le vendes a un inversionista gringo, americano, extranjero, Venezuela? Quiero que te pongas los zapatos de goma y quiero que camines la ciudad de Caracas conmigo. Quiero que camines Venezuela. Quiero que interactúes con el venezolano. ¿Verdad? Quiero que lo sientas y no quiero contártelo en Sand Hill Road. ¿Ok? Quiero tener esa discusión en Caracas, Venezuela, y de ahí tú tomas tu decisión si, ¿verdad? Lo que estamos construyendo o en el país que estamos construyendo, en el mercado que estamos construyendo, tiene o no tiene esa oportunidad. Y no solamente es caminar conmigo las calles, ¿ok? Es interactuar con distintas personas que están en Venezuela, que entienden la realidad de Venezuela y poder tener conversaciones honestas también con los retos. Porque de la misma manera que yo creo que existe esta oportunidad de poder construir para Venezuela, todavía existen muchísimos riesgos para construir en Venezuela. ¿Ok? Sí. Todavía Venezuela tenemos muchos retos, ¿ok?, que tienen que resolverse. Tenemos mucho camino por andar, ¿verdad?, para que esto tenga sentido. Pero si hay un momento para poder construir compañía y país, es en este momento. ¿Ok? Cuando existen estos retos y en donde creo que por eso el proceso de esos saltos cuánticos, el leapfrogging, si en algún lado se pueden dar, ¿ok?, son en momentos como este y creo que Cachea es una referencia de que no es el proceso natural de adopción tecnológica, sino cómo la tecnología en sus procesos hiperacelerados, ¿verdad?, pueden generar estos cambios. Y yo creo que esa es la apuesta que estamos haciendo, no solamente en Cachea, sino a nivel de visión país también. Esto quiere decir que esos inversionistas no solo creen en Cachea como modelo de negocio, en el equipo, sino que se vienen una serie de cambios, reformas en el país. Así es como ellos lo procesan. Y lo es. Y eso es inevitable. Lo estamos viendo con una cantidad de cambios de leyes que pensamos que eran inéditas, que no se podían dar. Las leyes de reforma de hidrocarburos, lo que estaba sucediendo a nivel de inversiones privadas, a nivel de petróleo, el crecimiento. Que allá Venezuela es un país que puede estar produciendo 4 o 5 millones de barriles de petróleo al día. Hoy en día estamos en 900.000, estamos apuntando a llegar a 1.200.000. Tiene que haber muchas inversiones, tienen muchas cosas tienen que suceder para que eso suceda. Eh, pero, eh, pero ven que los cambios se están dando, que las conversaciones se están teniendo, que Venezuela por primera vez
está teniendo de vuelta conversaciones de tratar de renegociar su deuda, tratar de volver a los mercados internacionales, de poder acercarse a las multilaterales. Entonces sí hay no solamente el sueño de lo que puede ser, sino también se están viendo hechos concretos, ¿ok? Que todavía, eh, aunque eso lo estás viendo en la macro y todavía la economía está muy complicada, tenemos índices de inflaciones muy altos, por el otro lado, igual no se está viendo todavía en la micro. ¿Ok? Ya. Tú hablas con el venezolano de a pie y hablamos nosotros y la micro todavía dices, yo todavía no veo todos estos cambios. ¿Ok? Ujú, El venezolano todavía no lo está percibiendo. Y después de tanto, ¿ok? Sin duda va a tomar tiempo para que los venezolanos de a pie y los venezolanos en general sí. veamos dentro de nuestra micro lo que son estos cambios, pero sí se están dando cambios estructurales y conversaciones que en Venezuela eran inéditas y hoy más que nunca son relevantes, hoy más que nunca se están arrancando procesos a todo nivel y, y cómo no esperanzarse de lo que puede pasar en Venezuela, porque creo que pueden venir unas décadas de altísimo impacto y en donde puede convertirse Venezuela el país que tiene que ser. Entonces, sin duda, Ujú. y más allá de convicción de Cachea, es una convicción país, porque Cachea está muy ligado con el éxito del país. Entre mi trabajo como inversionista y startupeable, hay días en los que tengo 1000 cosas abiertas. No en la computadora, sino en la cabeza. Ideas, decisiones, pendientes, todos dando vueltas al mismo tiempo. Con el tiempo, entendí que el problema no era tener mucho trabajo, sino la falta de un sistema para pensar mejor. Ahí fue que Notion se convirtió en mi segundo cerebro. Un solo lugar donde puedo bajar todo lo que tengo en la cabeza, priorizar y avanzar sin fricción. Y con Notion AI pasó de ser un lugar para tomar notas a un lugar que piensa conmigo. Ahora no solo escribo, Notion AI me ayuda a preparar entrevistas, organizar ideas e incluso responder las dudas de mi equipo, usando todo el contexto que ya tengo allí guardado. Eso es apalancarte de verdad. No solo guardar información, sino usarla para avanzar más rápido. Y por eso me emocionó colaborar con Notion. Lo uso literalmente todos los días. Y si eres emprendedor, probablemente tú también lo necesites. Así que te dejo 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada en el link de la descripción del episodio. Ahora sí, volvamos al episodio. He escuchado de viajes y misiones de inversionistas de Estados Unidos, de private equity, fondos, etcétera, visitando el país, lo que es una gran señal. Y a la vez creo que tienes una mirada única porque eres digamos, has visto, como decías, como inversionistas internacionales en todo el mundo, porque has levantado capital en todo el mundo, ¿no? ¿Qué Bueno, piensan? he tratado. Has tratado, ¿no? Que has visto qué piensan cuando miran Venezuela. ¿Qué crees que hoy un emprendedor venezolano que quiera atraer capital extranjero debería entender sobre levantar capital? No porque hoy el mundo está prestando la atención a Venezuela, ¿ok? No porque hoy uno va para México, o va para Perú, inclusive está en Buenos Aires, y algo que no pasaba en Venezuela, tú vas a los restaurantes, a los hoteles y no se escuchaba otro idioma, ¿ok? O potencialmente era más difícil ver a un extranjero. Hoy en día eso se está viendo mucho. Hoy en día hay Ya, muchos viajes. Obviamente antes del terremoto, hoy el aeropuerto principal de Venezuela, está afectado. nada, están tratando de ver cómo lo reabren, están redireccionando a otras ciudades principales del país. Pero se está viendo mucho esto, ¿no? Y yo creo que están tratando de acelerar ese proceso para que vuelvan a venir estos vuelos con esta frecuencia y se estén dando estas discusiones. Pero no porque eso está sucediendo, ¿ok? Entonces ahorita en Venezuela se abrió el chorro y nada, ahorita van a entrar billones de dólares, ¿no? Yo creo que Claro. todavía hay muchas cosas que tienen que suceder y un poco lo que yo le digo y lo hablo con el ecosistema, lo hablo con mis amigos emprendedores en Venezuela, es tengamos negocios coherentes, ¿ok? Construyamos negocios rentables, construyamos negocios que pueden pararse pues, por su propia cuenta y que pueden ser resilientes a la existencia o no del capital, Mm, ¿ok? ya.
Y creo que si hay algo que cachea, para nosotros algo del cual nos enorgullece muchísimo, es cachea rentable desde el Q1 del 2024. ¿Ok? Y esa rentabilidad, ¿verdad? Nos permitió y nos dio el lujo de tomarnos el tiempo, de poder ir a contar la historia con tiempo, de poder ser dueños de nuestro destino. Entonces, creo que no debemos perder esa esencia de operemos negocios coherentes, Ya. ¿verdad? Obsesionémonos de vivir no de nuestros inversionistas, sino de nuestros clientes. Y ese es un poco el mensaje que doy. Sí, hay mayor interés, sí, hay más conversaciones que se están dando, sí, las billeteras son más grandes y hay un segmento que está enfocado para ser destinado en Venezuela. Eso sí está sucediendo, Ujú. pero no perdamos la esencia de construyamos negocios coherentes y obsesionémonos de vivir de nuestros clientes y no tanto de nuestros inversionistas. Quiero hablar del futuro y de los planes, porque pues, has levantado una buena cantidad de dinero, así que claramente hay una visión y planes a los que se va a destinar ese capital. Y quiero empezar un poco más con lo macro, ¿no? Porque hemos hablado de pues, en la escala de Cachea a nivel de ventas, pero la verdad es que Cachea se ha vuelto como que parte importante ya de la economía venezolana, una marca querida, tiene una penetración enorme en el país. Entonces ya no es, como yo lo veo, Cachea ya no es solo una app de financiera, ¿no? Ya son mucho más que eso. ¿Cómo cambia cuando piensas en Cachea en esa escala de impacto en un país? Creo que, y teníamos esa discusión sobre la opcionalidad, ¿no? Y la importancia de cuando logras ese NPS, esa distribución, esa marca, lo que es la marca para Venezuela, de la cual hay que resguardarla muchísimo, ¿no? Y dentro de este universo de la opcionalidad, y cuando yo te digo que queremos construir un negocio de 10.000 millones de dólares, Ujú. ¿ok? Todo está en los planes, ¿no? Especialmente cuando estás construyendo un super app. Entonces, yo no tengo que darte el detalle exacto del roadmap para que nuestros oyentes y tú me puedas decir, ok, vas a hacer esto. Lo que sí va a ser súper importante para Cachea es cuál es el próximo paso. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Y cuál es la cadencia, ¿verdad? De cuáles son los productos que más pueden generarle valor a nuestro país. Cómo los podemos ir lanzando para que eso que hemos logrado con el primero lo aceleremos con el segundo y así sucesivamente con ese roadmap y con ese, o sea, al final ese conjunto de productos hagan que el flywheel, ¿ok? Y este proceso virtuoso que estamos tratando de construir para convertirnos en esa opción preferida del venezolano para todo lo que esté relacionado al comercio y a sus finanzas, ¿ok? Sea sea así hoy y en el futuro. Y creo que eso es de los grandes retos que tenemos. No creo que es un tema de opcionalidad, de poder seguir construyendo productos, ¿ok? En las adyacencias, sino cómo los hacemos y cuándo los hacemos, el reto más grande que tenemos ahorita. Eso me parece súper interesante porque, de cierta forma, hay playbooks, ¿no? que uno podría estudiar de cómo lo hizo Mercado Pago en Argentina, de cómo lo hizo Nubank en Brasil, de cómo lo están haciendo todas las otras fintechs que están en México. Pues obviamente Venezuela es un país diferente, tiene sus características muy particulares por toda la situación. Y a la vez, como decías, tienen capital, tienen una marca querida, distribución nacional, tienes AI también que te permite acelerar a una velocidad que no se podía hace unos años. Entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Tiremos toda la carne al asador y hagamos todo, ¿no? Hagamos crédito, más pagos, más marketplace, super app. ¿Cómo piensas de priorizar en ese contexto y a lo mejor tomar esas decisiones, ¿no? Bueno, buena pregunta, ¿no? El marco regulatorio brasilero versus el mexicano versus el argentino, nada, es muy distinto también al marco regulatorio venezolano. Y era parte de la conversación que teníamos hace par de minutos donde decía, bueno, cuéntame de Venezuela, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, todavía nosotros como país tenemos mucho que recorrer a título de esa capacidad de cómo podemos innovar, qué productos podemos lanzar, cómo podemos, ¿verdad?, ir construyendo todavía sobre una regulación que todavía tiene mucho que recorrer. El Entonces, tablero de ajedrez todavía se está moviendo, ¿no? completamente. Y al final creo que como país, una de las grandes cosas, y es
esperemos que empiece a suceder y se empiece a evolucionar como ha venido sucediendo en la industria petrolera, empiece a suceder también en la industria financiera, ¿no? Que Ya. como esa innovación no solamente le permite a Cachea seguir innovando y lanzando productos y potencialmente siguiendo playbooks, pero tú dijiste algo que es muy distinto, ¿no? Es más allá de agarrar un playbook y salir a ejecutarlo calcado en Venezuela, existen particularidades y tenemos que entender cómo navegar Venezuela y poco a poco ir acompañando el mercado y a nuestros usuarios y a nuestros comercios con los productos, ¿verdad? Que estemos en capacidad de poder lanzar y en el tiempo que los podamos lanzar. Tenemos muchas cosas en el horno, estamos trabajando muchísimas cosas y creo que próximamente iremos anunciando para dónde iremos direccionando el barco. Pero sí, todavía hay mucho que recorrer a nivel regulatorio, todavía como país nos debemos mucho de ese trabajo y bueno, nuestra intención es, bueno, cómo podemos generar esas capacidades para que no solamente Cachea pueda innovar, sino que el mundo pueda ver en Venezuela, porque mañana que un mercado pago existe en Venezuela es importante, Ujú. ¿verdad? Que quién sabe, que Nubank lo entienda y lo vea como un país también. Mm. Que muchos de los fintechs de México empiecen a ver en Venezuela como una opción es interesante. Entonces, creo que, y eso es cierto para Colombia, para toda Latinoamérica, las grandes compañías de tecnología tienen que entrar al país también. Y al final, noticias como Uber compra Delivery Hero. Entonces, la gran discusión es, con pedido ya en Venezuela, con esto desembarca Uber en Venezuela. Entonces, creo que ese es el tipo de cosas que vamos a empezar a escuchar de Venezuela, que tienen que empezar a suceder en nuestro país. Ujú. Y creo que eso va a generar que el ecosistema cada día sea mucho más fuerte y podamos tener esta conversación con mayor claridad. ¿En qué siguientes pasos tienes más convicción y en cuáles todavía dices, quizás no está tan claro o no es prioridad todavía? Qué buena pregunta y nada, poco a poco iremos informando para dónde vamos y con qué venimos. Pero No gracias dejes por que la insistir. curiosidad. No, pero me encanta que insistas. Te traté de huir en la anterior y te estoy volviendo huyendo en esta. Pero nada, vienen muchas cosas. Naturalmente vamos a seguir construyendo soluciones de crédito, seguir muy aliado de la bolsa de valores local, seguir O, facilitándole a nuestros o de- comercios o déjame soluciones de preguntártelo efectivo. de Ujú. otra forma. ¿Tú te Ah, imaginas más a... la tercera la vencida, entonces. Exacto. ¿Te imaginas más a Cachea como un banco? ¿Te imaginas más a Cachea como un super app? ¿Como un mercado libre que combina comercio con fintech? Yo me imagino Cachea siendo Cachea, que no quiero ponerle una etiqueta, ¿ok? Cachea no es Mercado Libre, Cachea no es Caspi, Cachea no es Nubank, ¿ok? Yo creo que más para el mercado local, lo que sí hay una visión clara es que nosotros queremos seguir habilitando al comercio, dándole soluciones a nuestros usuarios para interactuar con el comercio local y tener herramientas financieras. Y hay muchas cosas en función de los ejemplos que tú me acabas de dar, que, que sí, que naturalmente van a ser muy similares a lo que tú estás planteando, pero creo que Cachea tiene una particularidad construyendo para Venezuela y por las oportunidades que tenemos en Venezuela de inclusive hacer cosas que muchas de estas aplicaciones que tú me acabas de nombrar y estas compañías que son para nosotros modelos a seguir, no han podido incursionarse. O sea, por ejemplo, el mejor ejemplo es, se podía en Venezuela, en función de un modelo de cash light poder hacer un modelo de Buy Now Pay Later en función de nosotros éramos un proveedor. Yo creo que ese Sí. tipo de cosas, ese tipo de arbitrajes todavía existen y ese tipo de oportunidades todavía existen localmente. Entonces, lo que es evidente para Venezuela probablemente no era evidente para Mercado Libre o para Nubank Ya. y nada, creo que vamos a seguir trabajando cada día que ya no es, bueno, es que estamos construyendo Mercado Libre para Venezuela o Nubank para Venezuela, estamos construyendo Cachea. Y esa es un poco ya la discusión que estamos tratando de tener a la interna y me encantaría que en un futuro si tú digas, bueno, es como un Cachea, ojalá que esa sea la discusión. Me encanta este último punto que dices porque Cachea nace en una Venezuela muy pues, particular. No había crédito bancario,
el encaje, ¿no?, era bastante alto, entonces la regulación era un poco particular o única, sumado a los temas pues, de confianza en las instituciones, ¿no? Un país pues, con muchos problemas, pero muchas necesidades a la vez. Y eso les obliga a, de cierta forma, inventar o innovar en un modelo de negocio que resultó siendo pues, una ventaja enorme para ustedes porque fue un modelo de negocio fintech mucho más eficiente en capital o que no necesitó tanto capital como las otras fintech o empresas que hemos nombrado en otros países que sí tuvieron que levantar muchísimo más capital para llegar a la escala en la que ustedes están, ¿no? Pero a medida que Venezuela empiece pues, normalizarse, a lo mejor eso se regulariza, ¿no? Esas regulaciones vuelven a ser más parecidas como en otros países, ¿no? Y por lo tanto vuelve el crédito bancario, vuelve pues, más capital, más competencia, sumado a mejores instituciones. Entonces el país para el que Caché nació empieza a cambiar. ¿Cómo te imaginas que tiene que evolucionar Cachea a medida que Venezuela se normaliza? Nada, creo que esto es muy trillado, pero sin duda lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hasta allá. Es natural asumir que Cachea va a seguir haciendo el trabajo como lo venía haciendo y que con eso va a ser exitoso. Es la receta perfecta para el fracaso. Entonces, sin duda vamos a tener que poder evolucionar. La banca tiene que jugar un rol en Venezuela importantísimo. Cachea es una solución más dentro de las muchísimas soluciones que tienen que poder existir en nuestro país, porque no hay herramienta de mayor movilidad social que el crédito, ¿ok? Y nosotros somos una solución más dentro de un mar de soluciones que se tienen que dar en Venezuela, ¿ok? Para que nosotros podamos llegar a los niveles que se ven en Latinoamérica alrededor del 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, que allá tiene que evolucionar. Sí fue cierto, tal cual lo que tú dices, que en función de la particularidad del mercado, en el momento que nosotros entramos, cómo nosotros nos desarrollamos y lo que nos permitió lograr y tener esta escala, fue lo que necesitaba hacer Cachea para poder colocarse hasta acá. Exacto. Pero hoy la discusión es otra. La discusión es cómo generas los facilities y el interés para que lo que es un warehouse credit facility, que se puede construir y es natural verlo en México, verlo en Colombia, verlo en distintos países de Latinoamérica. En Venezuela son las primeras conversaciones que se están teniendo con estas instituciones de deuda, ¿verdad? Para poder habilitar esto. ¿Okay? Ujú, ¿Cómo se estructura esto para Venezuela? Los FIDICs de Brasil, ujú. el fenómeno que es eso y cómo eso se puede construir para poder, ¿verdad?, resolver y mover todo un negocio de factoring. Y entonces creo que hay muchas cosas que van a ir evolucionando, y nosotros como negocio tenemos que entender de que para allá vamos, y creo que un poco el capital que hoy levantamos y potencialmente en función de las necesidades en un futuro tendremos que estar levantando futuras rondas, nos obligará a evolucionar para poder adaptarnos a lo que va a ser la nueva realidad de Venezuela, que va a ser un mercado más competido, ¿verdad? Con más jugadores, que al final va a beneficiar a los usuarios y a los comercios, porque van a tener una variedad y creo que eso es bueno para Cachea, pero es principalmente mucho más bueno para el país. Durante años, esa falta de capital fue pues, una maldición, pero también una bendición, en el sentido que les permitió construir un negocio pues, con mucha disciplina, ¿no?, muy eficiente, que creció muchísimo con muy poco dinero. Incluso nuestro amigo en común, Luis Echevarría de Goodwater, me decía que evaluando la posibilidad de invertir en Cachea, que sus métricas de negocio eran literalmente de clase mundial y Goodwater es una firma de Venture Capital que particularmente tiene muchísima data de cómo operan estos negocios en todo el mundo. Y hoy entras en otra etapa, ¿no? Con pues, $100 millones en el banco, muchas oportunidades por delante, más margen de riesgo también, ¿no? ¿Qué parte de esa cultura que los llevó hasta ahora quieres mantener? ¿Y qué parte dices, oye, a lo mejor tenemos que dejar atrás porque lo que viene es diferente? Creo que lo primero es, para nosotros ser rentable no era algo que el mercado nos exigía después de la crisis del capital de riesgo, sino que fue obligatorio, o sea, desde que nacimos. Entonces, como que naturalmente cuando nosotros medimos y definimos el éxito en Cachea, decimos, bueno, el- ¿cómo definimos éxito? ¿Ok? El revenue
es un mecanismo para nosotros medir que estamos creciendo y que estamos impactando y que estamos logrando la ambición que nosotros estamos buscando como compañía. La rentabilidad, ¿verdad? Nos mantiene responsables y el net income y los márgenes, ¿verdad? En función de esa consecución de excelencia operativa. Y Ujú. el NPS nos permite a nosotros definir si realmente estamos construyendo algo que la gente realmente valora. Entonces, en función de estas tres cosas, yo creo que eso que ha sido cierto y la manera como nosotros hemos venido operando, eso no se puede perder. ¿Ok? El día que nosotros digamos que la rentabilidad es opcional, cachea para de ser cachea. ¿Ok? Ujú. A que vamos a ser mucho más agresivos de repente en el proceso de crecimiento. Obviamente, cachea ha pasado de 0 a 300 millones de dólares de revenue run rate y lo pudo hacer en menos de 3 años. Pero, y vamos a ser mucho más agresivos. Y creo que tenemos una oportunidad de ser muy agresivos. Pero ya de por sí estábamos siendo agresivos y yo creo que naturalmente nosotros vamos a seguir tratando de capturar ese crecimiento. Pero sí, sin duda, no perdiendo nuestra esencia, corriendo negocios coherentes, enfocándonos en esa excelencia operativa, pero sí apuntándole a la luna, eh, porque hay muchas oportunidades y muchos productos para poder construir para los venezolanos. Creo que Cachea ya no es solo un increíble caso de éxito de una startup en Latinoamérica, en Venezuela, al menos como yo lo veo cuando hablo con amigos venezolanos en Estados Unidos, ¿no? Que están fuera, cuando leo pues, comentarios de gente en las redes sociales de Cachea, se han convertido en como un símbolo, ¿no? Como prueba de que, oye, algo grande se puede construir todavía desde Venezuela, pese a la situación, pese a todo lo que ha pasado estos años. ¿Sientes como una responsabilidad adicional por eso? Yo no creo que una responsabilidad, sino más bien, no sé, creo que como una bendición muy grande decir qué lindo poder construir para un país que estaba fuera del mapa. Qué lindo poder poner a Venezuela en el mapa. Qué lindo que poder contribuir a ese orgullo de ser venezolano. Cuando yo me fui en el 2017, o sea, cuando nos aceptaron a Startup Chile y a veces, creo que nos pasó mucho a los venezolanos, a veces sentir esa vergüenza por lo que fuimos y lo que ya no éramos. Y hoy más que nunca, más allá de entenderlo como una responsabilidad, es más como qué suerte ser venezolano, qué suerte poder estar construyendo para mi país, qué suerte poder volver a mudarme para mi país y que mis hijos vean una Venezuela distinta. Y en función de la responsabilidad que puede tener Cachea, en función del símbolo, o creo que a mí me gustaría pensar de que hoy hay personas que nos están escuchando, venezolanos o extranjeros que quieren construir para Venezuela, que hagan compañías mucho más grandes que Cachea, que tengan mayor impacto y que esto levante una cantidad y una ola de emprendedores que digan, yo sí me quiero animar a trabajar para Venezuela, yo sí quiero abrir el mercado en Venezuela, yo sí quiero poder servir a ese público. Entonces, nada, lo veo más por ahí, más como una bendición y con la expectativa de que otros se animen, menos como una responsabilidad. Cuando hablo con algunos amigos venezolanos fuera del país, creo que muchos están emocionados, pero también hay como algo de escepticismo todavía, ¿no? Porque ya han habido oportunidades en el pasado donde dijeron, ya, las cosas van a cambiar, y de pronto no cambiaron, ¿no? Y ya o sea, eso como, digo, como cuando tu exnovia te dice, o tu exnovio, voy a cambiar y no cambia, ¿no? Múltiples veces se vuelve ya con una relación un poco tóxica. ¿Qué les dirías a ellos? Están que, que creo que eso es bueno. Creo que eso te hace entrar con los ojos abiertos en función de los retos que todavía tenemos como país. Creo que eso te da visibilidad a aquellas cosas en las cuales tenemos que trabajar. Y otra vez, por eso te decía, negocios coherentes. Vivamos a nuestros clientes, no en la expectativa de vivir de nuestros inversionistas, porque hoy hay interés en Venezuela, mañana no. Entonces, en el momento y especialmente en nuestros negocios que, que, estés, que no haya un vidrio que romper, más vale que estés en capacidad de poder pararte por tu propia cuenta. Entonces, no dejar o sea, como que no dejarlo por fuera o asumir que todo
ya está resuelto, más bien todo lo contrario. Creo que tomen esas preocupaciones con curiosidad y prepárense para poder atacar, ¿ok? Esos riesgos o esos retos que vamos a tener por delante, porque existen, son reales y nada, nos toca, son décadas de trabajo por delante para poder en verdad decir que el país es otro. Pedro, una pregunta final para cerrar. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por empujarte a pensar más en grande, pese a las circunstancias, ¿no? En el caso de lo que has construido, ¿quiénes serían y por qué? ¿Sabes que me mandaste esa pregunta ayer? Y empecé a hacer una lista y no es una, dos, entonces creo que no las voy a nombrar a todas. Creo que es un esfuerzo de muchos. Creo que son demasiadas conversaciones, son demasiada gente que nos ha ayudado, son demasiadas personas que se han sumado de distintos lados del mundo con experiencias previas que me han guiado hacia esta ambición y esta visión que nosotros tenemos hoy en día como compañía. Entonces, sorry que no te responda la pregunta, pero al final, nada, ha sido un esfuerzo de muchos, pero sí agradecer que quienes me han acompañado con la convicción de que construir para Venezuela vale la pena y que vale la pena dejarlo todo por el país. Y creo que eso sí ha sido consistente con cada una de las personas que me han asesorado, que me han acompañado y que me han generado esta ambición de pensar en grande. Pedro, gracias. Lo que has construido con Cachea es increíblemente inspirador y creo que Cachea va a ser un símbolo no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica. Un abrazo. A ti, Enzo, un gran abrazo.